Chicos, buenas tardes, casi noche. Aún somos pocos, bueno, no tan pocos, y siempre cada culto en el grupo de WhatsApp de Hijos por Gracia, la hermana Katy solía compartir mandar una foto de que ya habíamos iniciado el servicio, ¿no? Que vengamos y demás, pero y es importante hacer esos recordatorios. Yo justo hoy también lo hice, ¿no? Pero yo los invito a que siempre mediten en qué es la puntualidad. ¿Soy puntual o no lo soy? ¿Cómo podría mejorar esto? Se lo dice a alguien que también ha sido muy impuntual y quizá algunas veces lo voy a seguir siendo, pero le pido mucha ayuda a Dios en ello. Así que yo los invito a que los demás sábados tratemos de llegar un poco más temprano, ¿no? Eso. No les quiero caer pesada con eso tampoco, pero siento que es necesario decírselos. ¿Amén? Ahora, con esa breve introducción, vamos a nuestras Biblias en Proverbios 6. Hoy vamos a ver los versos 6 del 12 al 15. Amén. Antes de iniciar el mensaje de este día, vamos a orar, ¿sí? Pongámonos en reverencia hacia nuestro Padre. Señor, mi buen Dios, te doy las gracias, Padre. Gracias porque nos traes aquí, bendito Dios, porque permites que estemos aquí, bendito Padre, pese a todo lo que quizá pudimos haber elegido, Señor amado. Ayúdanos a siempre ponerte a ti, bendito Padre, en primer lugar. Háblanos, Señor amado, en esta noche. Háblanos, bendito Dios. Yo te pido que el mensaje que va a ser expuesto, Señor amado, sea tu palabra, Señor. Úsame, por favor, bendito Dios. Que lo subjetivo, bendito Dios, no me gane, Señor amado. Que seas tú usándome, bendito Padre, para poder hablar tu palabra. Y solo palabra tuya, bendito Dios, no mía, bendito Padre. Que los jóvenes, adolescentes, hermanos adultos que estamos aquí, bendito Dios, estemos realmente dispuestos a escuchar tu palabra, bendito Dios. Que vengamos aquí, bendito Padre, dispuestos a escucharte, porque sabemos de que necesitamos tu palabra una y otra vez, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, a estar atentos al mensaje, bendito Dios, a lo que tú nos tienes que decir en esta noche, en especial a mí, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, nuevamente por traer a estos jóvenes aquí y a mi persona, bendito Padre. Úsame como instrumento tuyo, mi Dios amado. Muévenos, Señor amado, a poder realmente poner en práctica este mensaje que va a ser expuesto, Señor. Que realmente no salgamos de acá como si nada hubiera pasado o como si no hubiéramos escuchado nada, bendito Dios. Muévenos y pon carga en nuestras vidas, bendito Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a leer Proverbios capítulo 6, del verso 12 al 15. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. ¿Pueden tomar sus asientos? Amén. El título del mensaje de hoy no lo han puesto porque tampoco, se lo envié a Lucero, pero el título es La ruina de la persona perversa. Para quienes tomen apuntes, creo que les podría ayudar tener el título, ¿no? Y vamos a iniciar con ello. Los versos que vamos a ver hoy hablan sobre, como lo han leído en el versículo 12, sobre el hombre malo, el hombre perverso. ¿Amén? Y es interesante porque prácticamente es una presentación de este hombre, ¿no? Porque nos va a decir las características que tiene y características muy interesantes que ya vamos a ver, y también cuál es el destino de esta persona, ¿no? De este hombre malo, de este hombre depravado, o persona mala, o persona depravada también, ¿no? Así que, para iniciar, cuando nos dice en el verso 12, el hombre malo, el hombre depravado,
¿Qué es un hombre malo? ¿Quién es un hombre malo? Alguien que hace maldades, ¿no? Alguien moralmente incorrecto, alguien culpable, alguien que participa, por así decirlo, activamente en malas acciones. En otras palabras, o como nosotros lo conocemos, es alguien desobediente, ¿no? Que no obedece, valga la redundancia, y esta persona elige activamente vivir en oposición a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, ¿qué nos manda a hacer? Obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Pero el hombre malo, si hace maldades, obviamente es como se dice, ¿no? Le llega, por así decirlo, lo que el Dios nos manda. Entonces, es una muestra de oposición a la justicia de Dios. Eso es un hombre malo, para poder, digamos, definir este concepto, ¿no? Y el hombre depravado, ¿en qué se diferencia del hombre malo? Pues el hombre malo hace acciones malas, el hombre depravado o la persona depravada es alguien corrupto, alguien perverso, sin valores, pero también tiene esta inclinación al mal, carece de integridad y es rebelde contra Dios. Antes de poder pasar a explicarles los siguientes versos, porque hemos visto el verso 12 ahorita, antes de seguir continuando con ello, quiero que tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Como les dije, estos versos nos dan las características del hombre depravado o del hombre malvado. Y estas características, hay algo interesante. La segunda parte del verso 12 hasta todo el verso 13, nos hablan de las características que son visibles, las características externas, por así decirlo, aquello que podemos ver, ¿no? Y luego, en el verso 14, nos habla de características internas, características no visibles, aquellas que no vamos a ver por nada. ¿Ya? Entonces, vamos con la primera característica visible o externa. Esta primera característica es el que anda en perversidad de boca. El hombre depravado, la persona perversa, anda en perversidad de boca. ¿Y qué es andar en perversidad de boca? Andar es un verbo, ¿no? Cuando te dicen, por ejemplo, tú andas bien, ¿qué quiere decir? Que tu estilo de vida es un buen estilo de vida, saludable de repente, ¿no? O cuando te dicen, tú andas con tal persona, no andas solo un momento, andas constantemente. Entonces, al decir, es el que anda en perversidad de boca, es alguien que constantemente está teniendo, o lo que dice o sale de su boca son perversidades, son palabras no correctas, por así decirlo. Y la perversidad de boca, como les decía, es esto mismo, ¿no? El habla torcida, el hablar deshonestamente, el engañar, ¿no? Y hay que tener en cuenta algo que ya hemos visto en prédicas anteriores, que lo que sale de nuestra boca refleja nuestro estado interior, ¿no? Y eso lo hemos visto en Mateo 12. Ya lo hemos visto justo cuando hablamos sobre el tema de piensa antes de hablar, ¿no? ¿Qué hablamos? Lo que tenemos en el corazón. Y si en nuestro corazón no está el buscar a Dios constantemente, no está el orar, no está el temor de Jehová, ¿qué vamos a hablar? ¿Algo relacionado a eso? No. Entonces, la primera característica visible es esta, ¿no? Y el andar en perversidad de boca es ya una herramienta, por así decirlo, de la persona malvada y perversa. Vamos con la siguiente característica. Nos dice que también esta persona es alguien que guiña los ojos. No hay que tomarlo tan literal tampoco, pero comúnmente hemos visto que cuando alguien guiña el ojo es para ocultarle algo a otra persona, ¿no? Es como que yo, por ejemplo, ahorita quiero hacerle una broma, no sé, a Bere, y le digo a Milagritos, oye, Bere, te vi ayer en el parque, y a Milagritos le guiño el ojo, como que le estoy haciendo una broma, ¿no? El guiñar el ojo es justamente para tapar un secreto o para... Es un gesto obviamente no verbal porque no se habla, solo se hace la muestra, pero es un gesto para poder comunicar intenciones secretas, ¿no? Como les dije, o sea, para poder... Creo que ya todos sabemos
por qué alguien guiña el ojo. Hay muchos sentidos, ¿no? Pueden ser algunos de repente en son de broma y así, pero esto es podemos decir que es como una metáfora que usan para revelar que el hombre malvado y perverso hace cosas en lo secreto, en lo oculto. La siguiente característica es algo que cuando lo leí es como que, ¿cómo puede ser esto posible, no? Que habla con los pies. ¿Alguien puede hablar con los pies? No, alguien habla con la boca. No puede hablar con los pies, pero leyendo un poco más, tratando de entender a qué se refería con esto, alguien que habla con los pies es alguien que actúa de manera impulsiva, es alguien que toma acción sin una reflexión previa. Es alguien que, por así decirlo, es alguien que actúa impulsivamente, ¿no? Que no medita lo que va a hacer, no reflexiona en lo que va a hacer y solo actúa. Porque ¿qué hacemos con los pies? Andamos, damos pasos, ¿no? Y si hablamos con lo que, o sea, es como que, ¿cuál es nuestro camino? Los pies es lo mismo que un camino, lo que tú has recorrido, ¿no? Y si dicen que habla con los pies, es decir, que tu estilo de vida, los pies, ¿no? Hablas con ellos, es decir, que esto es el actuar impulsivamente, ¿no? Son las acciones, por así decirlo, que hacemos. Y la siguiente característica es que hace señas con los dedos. Este es otro gesto, es otra característica visible del hombre malvado y perverso, ¿no? Que indica el hacer señales a otros de manera, puede ser acusatoria, puede ser de una manera, no necesariamente señalar es algo malo, ¿no? Pero en la mayoría de casos creo que sí. Antes, cuando yo era pequeña, tenía la manía o creo que varios, de señalar, ¿no? Cuando salía con mis papás, decir, mira, tal señora tiene esto, o tal señor esto, o cosas así, ¿no? Y a veces eso a mi papá le incomodaba y me decía, no se señala, se ve feo, ¿no? Y en realidad eso es como que es algo que también te queda, ¿no? Porque luego, por ejemplo, con mi hermana, ella pequeñita, la recogía del colegio y vimos a un señor que era calvo y ella dijo, mira, un calvo, y el señor no se escucha. Y yo me puse roja, morada, no sabía dónde poner la cara, porque muchas veces cuando tú señalas, ¿por qué señalar? O sea, si yo les digo, chicos, miren el letrero de allá, no es nada malo, pero cuando señalas a personas, es como que es un poco ya raro, extraño, ¿no? Y esta persona mala y perversa, depravada, hace esto, ¿no? Señala con los dedos no cosas, sino personas, señala a humanos, por así decirlo, ¿no? Y con esto que hemos visto, estas son las primeras características que nos menciona Proverbios 6 del 12 al 15, primeras características visibles, características externas de alguien que es malvado, de alguien que es perverso, depravado, como lo dice la palabra. Pero las que son, no es que hay algunas más importantes o más graves que otras, no es así, pero las visibles, las que se ven, son importantes también, pero hay unas que son aún, digamos que no lo vemos, pero son también importantes y graves en algún modo, porque nosotros pensamos que los demás no lo ven, pero nos olvidamos que hay alguien mucho más poderoso y grande que sí lo ve y sí lo sabe. Y vamos con esto a dar entrada a las características no visibles de la persona mala y depravada, que son las siguientes, ¿no? Son un poco fuertes, y es por eso que corrí un poco en las primeras características, que son las visibles. Y vamos con la primera característica interna. Es perversidades hay en su corazón. Perversidades hay en su corazón. Cuando dice perversidades hay en su corazón, acá está resaltando la naturaleza interna que tenemos nosotros como personas del pecado, porque nacemos como pecadores. Sabemos cuál es nuestra condición al nacer, inclusive no solo al nacer, al crecer, si es que no conoces a Cristo, ¿no? Y el engaño se origina desde adentro.
Para esto vamos a ir al primer texto bíblico de la noche, que es Jeremías. Vamos a Jeremías 17:9. Carlos Gabriel, si me puedes ayudar, por favor. Jeremías 17:9. Gracias. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón de un hombre que no ha conocido a Dios y que no teme a Dios, porque podemos conocerlo o decir que lo conocemos, pero no necesariamente temerle. El corazón de una persona así, el engaño está desde adentro, si es que no tememos a Dios. Las perversidades están en nuestro corazón. Y muchas veces decimos, no, ¿cómo es posible? Yo no soy alguien perverso, no soy alguien malo. Pero todos lo somos pecadores. Hemos hecho el mal y si nos alejamos de Dios, vamos a seguir haciendo el mal. Es algo que les repito bastante a mis chicas y me repito a mí misma siempre, que es que lejos de Él vamos a fallar y poder conocer nuestra verdadera naturaleza. Porque nuestra verdadera naturaleza como humanos es esa, es la de ser personas malas, personas pecadoras. ¿Y quién limpia este corazón? ¿Quién lo limpia? Cristo. Por eso les dije que esta característica nadie la ve, porque pueden haber personas perversas, personas depravadas y malas que aparentemente no lo son, pero en realidad internamente tienen pensamientos perversos y su vida está llena de estos pensamientos, ¿no? Y se olvidan, y nos olvidamos de que esto sí lo sabe Dios y sí lo ve Él. Muchas veces nos importa más el qué dirán, el cómo me veré, las apariencias y demás, pero Dios ya lo sabe todo. La siguiente característica es que esta persona perversa, depravada, anda pensando el mal en todo tiempo. No dice anda pensando el mal de vez en cuando, anda pensando el mal cada 15 días, no. En todo tiempo, todo el tiempo está pensando el mal. Yo no creo que quizá alguno de nosotros todo el tiempo hayamos estado pensando el mal, ¿no? Porque no imagino cómo sería ello, ¿no? O bueno, no lo sé, pero andar pensando el mal todo el tiempo, esa persona, ¿qué debe ver, qué debe escuchar, qué debe sentir para poder pensar el mal realmente en todo el tiempo, ¿no? Esta persona que piensa mal en todo el tiempo está mostrando una premeditación justamente al accionar mal, ¿no? Y sobre todo la intención, porque si piensas el mal todo el tiempo, obviamente vas a actuar mal. Y tus acciones son premeditadas, son intencionales. Y esto, chicos, nos advierte sobre todo contra los peligros de permitir que los malos pensamientos echen raíces y se conviertan en acciones. Aquí podemos poner ejemplos. Vamos a poner uno que se aplica a la juventud, a los adolescentes que quizá están en colegio, y uno quizá ya de jóvenes, ¿no? En el caso de los adolescentes, muchas veces de repente han pensado, hoy no voy a ir al colegio, no quiero ir al colegio porque toca tal materia, así que voy a decir que me duele la cabeza. Por ejemplo, ¿no? Están pensando, o voy a decir que me siento muy mal del estómago, creo que esa es un poco más clásica, ¿no? Y hacen hasta show, ¿no? Lo están pensando, lo han planeado, pero no lo hacen. Pero ya lo están pensando y de por sí ya están pecando al pensarlo también, ¿no? Porque estás planeando, estás maquinando, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Pero luego dices, no, mejor no, porque va a bajar mis notas o tantas cosas que pueden pasar que te hacen cambiar de opinión, ¿no? Y terminas yendo al cole. Pero ¿qué tal si tomas la decisión de no? De más bien insistir y quedarte en casa. Allí el mal pensamiento te ha llevado a la mala acción. ¿Ya? Ambos son fuertes igual, ambos están mal,
pero de alguna manera si solo lo hubieras pensado, pero no lo hubieras hecho, es como que ya, ¿no? Pero lo pensaste y lo hiciste. Eso es para adolescentes. En el caso de jóvenes, que también hay varios jóvenes aquí, estamos varios jóvenes aquí, ¿qué caso se podría dar, por ejemplo? ¿Qué es común? En el caso de un noviazgo, dos personas, una de ellas está pensando de repente salir con alguien más y le dicen, no, si le digo esto a mi pareja se va a molestar, mejor no le digo, mejor no le digo. Y no lo voy a hacer, pero mejor no le digo tampoco que he pensado eso. Y terminan no haciendo eso, ¿no? Bueno, lo pensó, hizo mal, pero luego puede quizá reflexionar y decir, voy a contarle a mi pareja esto, pero no lo he llegado a hacer. Pero, ¿qué pasa en el otro caso, no? Tienes el mal pensamiento, pero también tienes la mala acción de que lo haces a ocultas. Y eso es justamente lo que nos dice aquí. Por andar pensando mal en todo el tiempo, las perversidades que hay en el corazón, y además de eso, andas pensando el mal todo el tiempo, te lleva a hacer el mal, porque no estás siendo consciente de. Por eso es que esta característica es fuerte, chicos, porque nos advierte contra los peligros de permitir que esos malos pensamientos se concreten, se hagan realidad. Y hay una característica más, que es la de que esta persona malvada, depravada, siembra discordias, siembra, no las provoca solamente, sino siembra discordias. ¿Qué es la palabra sembrar? Usas una semillita y quieres que crezca algo, ¿no? Pero cuando siembras las discordias, cuando dice esto, aquí las semillitas son las discordias. Y tú la plantas, ¿no? La siembras. Y esta puede propagarse y crecer si es que no la controlas. Y esta característica se refiere a crear división y contienda entre las personas. Y esto es complicado, ¿no? Y esto mayormente de generar discordias se da a través quizá de chismes, de malos comentarios, de tantas cosas así, ¿no? Que tienen su raíz obviamente en el pecado, en la mentira, ¿no? Y esto de alguna manera podemos decir que es como que una violación, una falta de respeto a algo que nos manda el Señor a hacer, que es mantener la unidad, la armonía entre hermanos, ¿no? Pero esta persona es tan mala, es tan perversa, que siembra las discordias. Vamos a Salmo 133:1 y a Efesios 4:3, porque esto no lo digo yo, ¿no? El que estemos llamados a la unidad y la paz, no lo digo yo, es palabra de Dios. Cristian, ¿me ayudas con Salmos 133:1? Damaris, ¿me ayudas con Efesios 4:3? Amén. Habitar en armonía, como lo dice su palabra, ¿no? Damaris, 4:3. Entonces, ¿alguien que siembra discordias está obedeciendo ese llamado de Dios? No lo está haciendo. Ahora, hemos visto estas características. Tenemos a las características, como les dije, las visibles, las externas y las internas, ¿no? Que son las que, nuevamente les recalco, creemos que no las sabe nadie, pero en realidad las sabe el más poderoso y de quien más debería importarnos su opinión, que es Dios. ¿Amén? Ahora, esto no acaba aquí. Los pasajes que hemos visto y que vamos a estudiar hoy no solamente nos va a hablar de las características de esta persona, nos va a también decir qué es lo que pasa con ella, ¿no? Y hasta en esto Dios es tan misericordioso porque nos dice qué es esta persona, qué implica esta persona, qué hace esta persona, pero al decirnos cuál es su destino es como una amenaza de alguna forma, ¿no? Pero si sigues así, te va a pasar esto, este va a ser tu destino. Entonces nos advierte, es un llamado de atención,
de alguna forma. Así que prestemos atención a ello. El verso 15 es este llamado de atención. Dice, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Este es el destino, ¿no? El texto, el mensaje de hoy es, te presentan al hombre malo, perverso, con sus características y todo lo que hace, quizá a grandes rasgos, ¿no? Porque quizá hay más cosas un poco implícitas, pero te presenta sus características, te dice, mira, este hombre malvado, este hombre perverso es así, y esto es lo que le va a pasar. Cuando dice su calamidad vendrá de repente, esto es una respuesta al pecado persistente, ¿no? En la Biblia dice que uno cosecha lo que siembra. Y si tú has sembrado maldad, has hecho perversidades, has hecho cosas que no debiste, pues eso vas a cosechar. Y por lo tanto, la justicia de Dios, porque sabemos que Él es justo, como lo hemos visto en los atributos de Dios, pues va a llegar, ¿no? Súbitamente será quebrantado. Súbitamente, en un instante, puede ser esta persona destrozada, si es que no se ha arrepentido y no ha visto su condición. Y este destino que nos muestran aquí para la persona malvada, para la persona depravada, este es un recordatorio aleccionador de las consecuencias de una vida en oposición y rebeldía, sobre todo, a los caminos de Dios. Rebeldía también, ¿por qué? Porque se nos habla, ya sabemos muchas veces qué tenemos que hacer y no lo hacemos, ¿no? Eso ya es alguien rebelde, es alguien que ya sabe, pero sigue y sigue, ¿no? Entonces, hemos visto un poco a detalle lo que son estos versos de Proverbios capítulo 6, versos de 12 al 15, pero no todo queda aquí, ¿no? Algo en lo que creo que ya quizá algunos se han dado cuenta en las pocas veces que voy predicando es que me gusta mucho hablar de las aplicaciones, de cómo llevarlo a la práctica, porque leemos el mensaje, ¿no? Entendemos un poco de qué trata cada verso, podemos verlo un poco a detalle, pero si no lo aplicamos o no sabemos cómo aplicarlo en nuestra vida, es como que no es lo teórico, estudiar la Biblia podemos hacerlo en nuestra casa, pero aquí venimos a escuchar palabra de Dios para poder realmente cambiar, mejorar sobre todo y vivir más al agrado de nuestro Padre. Amén. Son un poquito bastante las aplicaciones, pero créanme que aquí es donde está es como cuando van a una conferencia y muchos esperan la parte del coffee break, ¿no? Porque viene como que de repente en la conferencia se han estado durmiendo un poquito, han estado aburridos, pero en el coffee break ya como que tienen quizá por lo que fueron, ¿no? O puede ser por los detalles o los regalos que les vayan a entregar. Entonces, pues se puede decir que venimos a esta parte, ¿no? Iniciemos. Y esta parte es un poco complicado en el sentido de que es palabra de Dios y con la palabra de Dios no se juega. Es como que me tomo, no el atrevimiento, pero siento que decirles el cómo actuar, el cómo aplicar la palabra que hemos leído hoy. Vamos a iniciar. La primera aplicación que quiero compartirles es la de cuida tu corazón y tu palabra. ¿Y cómo cuidamos nuestro corazón y cómo cuidamos la palabra? Vamos a iniciar por el tema de la palabra. Sabemos muy bien que todo lo que vamos a hablar, a veces para hablar no necesitas pensar, ¿no? O sea, necesitamos pensar sí, pero no lo hacemos, eso quería decir, ¿no? A veces hablamos sin pensar, decimos, porque es rápido, ¿no? Si yo le pregunto algo a Cristel, me va a responder inmediatamente, ella me dio su palabra, porque no necesita pensar para eso. Muchas veces, es a veces inmediato, mecánico, ¿no? Pero si el Señor nos advierte tanto de cuidar nuestra palabra, y hemos incluso tenido una prédica, un mensaje sobre el tema de pensar antes de hablar, es por algo, porque hablar es rápido, lo hacemos así, pero en realidad puede tener grandes consecuencias, graves consecuencias. Entonces, y también cuidemos nuestro corazón, ¿no?
porque la condición de nuestro corazón a menudo, chicos, se revela a través de lo que hablamos, y ya lo hemos visto en Mateo. Como creyentes, como jóvenes y adolescentes, debemos esforzarnos por alinear nuestra habla con la verdad y justicia de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo llevo a mi vida, no? Si, o sea, ahorita quizá yo he sido también adolescente, como varios de los que están aquí, y también venía a los cultos desde los 14 años, y cuando escuchaba la palabra de Dios muchas veces te decían, confía en Dios, tienes que entregar tu vida a Dios, pero a veces no te explicaban quizá cómo, ¿no? Hacerlo de manera más práctica. En el caso de los jóvenes y adolescentes, podemos hacerlo de la siguiente manera. ¿Qué es lo primero que tenemos siempre en nuestras manos? El celular, ¿no? Lo llevamos a todas partes. Eso lo hacemos con nuestra Biblia. Pero ahora tenemos la gran bendición que aún en el celular hay aplicativos para Biblias. Entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestro corazón y que todo lo que hablemos, o gran parte siquiera que sea relacionado a Dios? Pues leyendo su palabra, teniéndola siempre allí a la mano. Y ahora hay, no sé si algunos de ustedes conozcan, pero hay aplicaciones que inclusive te recuerdan, ¿no?, que tienes que leer la Biblia. A veces no escuchamos la voz de Dios, o en la iglesia hacemos caso omiso a lo que nos dicen, pero un aplicativo te lo recuerda, y quizá a esa notificación quizás sí le haces caso, ¿no? Entonces podemos partir desde allí. Hay aplicaciones que nos ayudan a eso, inclusive te muestran el versículo en tu pantalla bloqueada. Si tratamos y iniciamos con este estilo de vida, de rodearnos de todo lo más que se pueda de la palabra de Dios, créanme que poco a poco ustedes van a sentir un poco el cambio. Inclusive, algo que también he comprobado es que, por ejemplo, todos aquí creo tienen Instagram, redes sociales, ¿no? Y los reels que te aparecen o las publicaciones es según un algoritmo, es según lo que tú sueles ver. Si ahorita todos ingresamos a nuestras redes sociales y vemos el algoritmo, por ejemplo, ¿qué nos puede aparecer? Videos sobre prédicas, videos de consejos para jóvenes o recetas de cocina, series de repente coreanas, no lo sé, tantas cosas. Entonces, a veces el algoritmo de tus redes sociales te puede decir qué es lo que está en tu corazón, en tu mente, en todo el tiempo. Entonces, y como les decía, yo lo he comprobado porque una vez que comienzas a ver o a buscar otro tipo de contenidos, esto sí afecta, ¿no? Y sí se ve el cambio en tu algoritmo. Entonces, podemos iniciar con cosas así, prácticas del momento. ¿Amén? Pensemos antes de hablar, chicos. Vayamos a Proverbios 4:24, que dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Alejemos todo lo que se pueda, chicos, ese tipo de mensajes, de contenido que sabemos que no nos suman, de contenidos que no nos van a ayudar en nada en realidad. Vamos con la segunda aplicación. Entendamos cuáles son verdaderamente las características de una persona depravada. ¿Por qué tenemos que comprender esto? Esto nos ayuda, uno, a evitar, imitar estos comportamientos, estas características. Y otro, que es más importante aún, que es el que si lo vemos en personas muy cercanas a nosotros, les digamos, oye, estoy viendo esto en ti. ¿Por qué estás actuando así? Si lo sabemos, decirle. Con eso no estamos siendo pesados, no estamos siendo fijones, no estamos nada de eso. Todo lo contrario, nos estamos preocupando por esta persona y queremos ayudarla. Muchas veces los jóvenes no hacen caso quizá a personas mayores, pero sí a sus amistades. Muchas veces les hacen más caso que hasta a sus propios padres. Entonces, qué bendición es tener amistades que te digan la verdad, así te duela. Entendamos estas características para poder identificarlas de inmediato y poder decirle, oye, veo esto en ti, no me agrada, por favor, ora, o podemos pedir ayuda a alguien mayor quizá, pero esto no está bien. Decirle, ser francos, ser sinceros y decirles. Seamos atentos y perspicaces sobre todo, chicos, con las personas con las que nos relacionemos. Esto aplica para gente del mundo, pero también para gente aún de la misma iglesia.
porque esa influencia que tengamos puede afectar nuestro caminar con Dios. ¿Y qué pasa si no caminamos con Dios? ¿Qué pasa? Nuestra ruina está asegurada, porque lejos de Él nada podemos hacer. O sea, podemos hacer muchas cosas, pero cosas que no nos van a llevar a nada en realidad. Hablamos aquí de realmente actuar conforme a Él. La siguiente aplicación, chicos, es que busquemos en todo tiempo la rectitud. En lugar de caminar en la maldad, estamos llamados a buscar una vida que refleje en todo tiempo la santidad y la justicia de Dios. Pero sabemos que esto no se da, ¿no? Porque el vivir en santidad es algo del día a día. Si vivir en santidad es algo que decidimos en un culto del domingo, todo sería distinto, pero no es así, es algo del día a día. Como me decía una de mis líderes, la vida del cristiano es una carrera de largo aliento, porque es algo del día a día. ¿Y qué pasa si un día no oras? ¿Qué pasa si otro día no, el segundo día no oras? Poco a poco ya te estás alejando de Dios. Sin darte cuenta, estás lejos de Él. Y sin darte cuenta, pecaste. Pecaste porque estás lejos de Él, porque estabas lejos de Él. Entonces, busquemos la rectitud. No les digo, sean rectos, anden en camino de rectitud. No, busquémosla. Es una búsqueda constante, es una búsqueda del día a día. Reflejemos a Cristo en nuestra conducta. Es la siguiente aplicación. Un tip, por así decirlo, que les puedo dar, que es algo en lo que he estado pensando últimamente, es ¿cómo actuarían ustedes si Jesús está sentado ahí? ¿Estarían en su celular? ¿Estarían leyendo mensajes? O sea, y se lo compartía a alguien, ¿no? Le decía, hay que actuar, o imagínate que Jesús está a tu ladito. ¿Qué harías? ¿Hablarías las mismas cosas que hablas? ¿Te reirías de las mismas cosas que haces normalmente? Son cosas que a veces necesitamos preguntarnos para poder tomar buenas decisiones, ¿no? Yo creo que es importante pensar también en qué haría Jesús en esta situación. Y a veces es muy difícil porque esto es una batalla a veces, ¿no? De nosotros mismos con nuestra parte carnal, por así decirlo. Porque muchas veces nos cuesta hacer lo que Dios nos manda, pero tenemos que reflejar a Cristo en nuestra conducta, chicos. Como les digo, les puede ayudar esto, ¿no? Que les estoy aconsejando. De repente algunos lo toman, de repente algunos ya lo hacían y bien por ello y les ha servido. Pero para quienes quizás no, les recomiendo que lo tomen en cuenta, porque Él lo ve todo, Él lo sabe todo ya. A Él nadie le miente, no es porque estás tú solo en tu cuarto, en tu celular, no lo va a ver, no. Él lo sabe todo. La siguiente aplicación es que promovamos la unidad. Como les decía en los versos que hemos visto, nosotros estamos llamados a buscar la unidad, a no sembrar discordias, chicos. No hagamos eso, no provoquemos eso. ¿Cómo entre hermanos puede haber conflictos entre nosotros que somos familia en Cristo? No, creo yo que si hacemos eso, estamos mal. Buscar las discordias y gozarte en ellas, sobre todo, es muy grave. Es muy grave y es algo de lo cual tenemos que meditar mucho. Si es que quizá en algún momento hemos sentido hacer eso y querer hacer eso, meditar en, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué yo quiero hacer esto? ¿O por qué me gozo cuando veo a dos personas peleadas? ¿Por qué? No está bien. Promovamos la unidad, chicos. Si vemos inclusive un conflicto, también ayudar. Quizá acá hasta que sale un poco de trabajo social de mi parte, ¿no? El tema de ayudar, de resolver conflictos, pero aún en mi vida, aún siendo trabajadora social, hay muchos conflictos que no puedo resolver. Y seguramente va a ser así siempre, ¿no? Porque no depende de mí. No hay profesión que estudies que te dé la respuesta a cómo vivir como Dios quiere que vivas, ¿no? No hay ninguna profesión que te enseñe ello. Entonces, estamos llamados a ser pacificadores, chicos, fomentando la unidad y la armonía entre nosotros mismos. Primero, busquemos siempre también pensar en el prójimo, en los demás.
Esto en el mundo le llaman empatía, ¿no? Ponerte en el lugar del otro. Pero es algo que podemos aplicar, chicos, es algo que podemos vivir con ello, aplicarlo, ¿no? ¿Por qué no ponernos en el lugar? O sea, me gustaría que a mí me trataran así como yo estoy tratando a esta persona ahora, y quizá lo pensamos después, y por eso es necesario también ir y pedir perdón, que a veces nos cuesta, ¿no? A veces el orgullo gana, pero el perdón es muestra de humildad, y la humildad es lo que nos lleva justamente a buscar esta unidad entre nosotros mismos. Otro punto importante que debemos que aplicar, todos, incluyéndome, es que primero leamos mejor el verso y luego les digo cuál es esta aplicación. Vamos a Proverbios 1, del 27 al 29. Lo voy a leer, amén. Proverbios 1, del 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. De este texto, chicos, apliquemos el huir del mal. ¿Por qué? Porque Dios te va a llamar al arrepentimiento varias veces, pero va a haber un momento en el que ya no vas a sentir ni escuchar su voz. Y cuando llegue eso, va a llegar el destino del hombre malvado y perverso, que está en Proverbios 6:15, que ya lo hemos leído, que se los voy a volver a leer, que dice: por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente, inmediatamente va a ser quebrantado, y ya no habrá remedio. Recordemos en todo tiempo que Dios es justo, y Él va a darle a cada quien lo que se merece, chicos. Va a darnos a cada quien lo que nos merecemos, a todos. Recordemos esta palabra: la justicia de Dios es inevitable, porque Él es justo, soberano, poderoso, y nadie puede burlarse de su nombre, nadie. La siguiente aplicación, y que es la última, prestemos atención, chicos, es sobre el arrepentimiento y la restauración. Creo que es antes de iniciar el mensaje, el hermano Benjamín nos pedía, ¿no?, que estemos dispuestos a escuchar la palabra, porque Dios nos habla. Él nos compartía lo que casi le pasa en Trujillo. Ya varios de ustedes han escuchado, ¿no? Creo que para los que han llegado un poco tarde se los puedo repetir. Y Benjamín nos compartía que él estaba en Trujillo estos días y ayer habían quedado con sus compañeros para ir a este patio de comidas a comer un KFC, que es algo, creo, un plan que casi todos tenemos, ¿no? O la mayoría han tenido. Pero, sintió un mareo y él pensó, como dijo, que era el colesterol, ¿no? Entonces no llegó a ir a este patio de comidas, no llegó allá. Y luego la hermana Katy le dice: no, Benjamín, mira, ha pasado esto en el patio de comidas allá en el Real Plaza. Y como que él, pues obviamente se asombra, ¿no? Y ese mareo vino de parte de Dios, chicos. Vino de parte de Dios para que él no vaya allá. Porque no sé si han visto en las noticias, pero es una tragedia realmente lo que ha ocurrido allí. Es una tragedia. Y siguen sacando cuerpos de todo eso que se ha destrozado, horrible. Entonces allí Benjamín tuvo un llamado nuevamente de Dios y un recordatorio de que te estoy cuidando, eres mi hijo, todavía tienes un camino aquí y un propósito que cumplir aquí en la tierra, ¿no? Y esta aplicación que les estaba diciendo sobre el arrepentimiento y la restauración, chicos, es que Dios nos habla muchas veces, pero va a haber un momento en el que se va a cansar, va a haber un momento en el que ya no nos va a llamar. Y nosotros, chicos, tenemos, incluso el mensaje de hoy es un llamado para muchos que están en este camino. Nuevamente Dios les está hablando, nos está moviendo nuevamente, porque Él es tan misericordioso y su gracia es tanta que nos llama nuevamente, ¿no? Si te encuentras tú siendo culpable de engaño o de causar discordia entre los hermanos o de haber sido cómplice y conocedor de estos pecados, hay que arrepentirnos
hay que arrepentirnos y esforzarnos verdaderamente por restaurar las relaciones a través, como les dije, de la humildad y del amor. Amén. Amén, chicos. No hemos terminado aún. Hay algo más que quiero compartirles. No, nada respecto a Dios es casualidad, ¿no? Se nos está hablando mucho sobre el tema de los conflictos, de cómo resolverlos, del arrepentimiento, de la restauración. Nada de esto es casualidad. Se nos está llamando, así que tenemos que oír y sobre todo escuchar, porque cuando escuchamos es con atención. Y estos llamados, como les dije, son solo por pura gracia y misericordia de Dios. Yo a muchos de ustedes quizá no he compartido muchas cosas, no los conozco tanto, pero me imagino que tienen luchas de repente fuertes. Entonces yo los invito a que en este momento pónganse de pie. Vamos a orar por todo lo que pueda estar pasando en nuestras vidas. Y los invito a que el día martes el pastor pidió que se juntaran en grupos, ¿no?, para orar. Quiero pedirles lo mismo. Júntense en grupo de 3. De 3 está bien. Júntense en grupo de 3 y oren entre ustedes los unos por los otros. Amén. Por las luchas, por las diferentes cargas que podamos tener. No veo grupos. ¿Están? Amén. Vamos a orar. Oremos, chicos, oremos realmente confiando y creyendo en Dios. Amén. Señor, mi buen Dios, te doy las gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos sigues hablando, nos sigues llamando, bendito Dios. Tenemos que realmente correr y huir del mal, bendito Padre. Ayúdanos a realmente actuar como tú quieres que lo hagamos, bendito Dios. Muchas veces puede ser difícil, bendito Dios. Muchas veces pueden ganarnos los deseos de la carne, bendito Padre. Pero ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos también a amar a nuestro prójimo como tú nos mandas a hacerlo, bendito Dios. Actuar como Jesús. A él lo han tratado mal. Lo han maltratado muchas veces, bendito Dios. Aún así, él amó de verdad, bendito Dios, y dio su vida inclusive. Muchos de nosotros quizá ni siquiera demos nuestra vida, bendito Dios, pero seas tú ayudándonos, bendito Dios, a poder reflejar cada vez más el carácter de Jesús, bendito Dios, en nuestra vida. Yo te pido que nos ayudes, Señor amado, que nos muevas realmente, Señor amado, a buscar a nuestro prójimo, Señor amado, a actuar con ellos con amor, bendito Dios, teniendo misericordia, Señor amado. Seas tú ayudándonos, bendito Padre, a poder hacer esto, bendito Dios. Porque no conocemos las luchas de nuestros hermanos, bendito Dios, y quizá batallan y necesitan oraciones, bendito Padre. Necesitan que oren, Señor amado, por estas personas, bendito Padre. Ayúdanos, bendito Dios, a poder mantenernos firmes en esta carrera de largo aliento, bendito Dios. Ayúdanos a realmente siempre querer buscar más de ti, bendito Padre. Que veamos la oración, Señor amado, como un respirar, bendito Dios, y no solamente como algo que hacer en los cultos. Que realmente seas tú llamándonos, bendito Dios, y nosotros vayamos a ti, Señor amado, con un corazón arrepentido, Señor amado, con un corazón humillado, Señor amado, que vayamos ante ti, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias porque tenemos ese privilegio, bendito Padre, de poder escuchar tu palabra todos juntos, bendito Dios, de poder estudiar tu palabra, de poder ser nuevamente llamados al arrepentimiento, a la restauración, Dios amado. Gracias, Señor amado, por esto, Señor. Gracias por este momento de poder orar los unos por los otros. Yo te pido, bendito Dios, que a cada uno de mis hermanos los animes y siempre los lleves a esto, bendito Padre. Que pongas esta carga en ellos de orar por sus amigos, por sus hermanos, de poder siempre buscar la unión, porque somos llamados a eso, bendito Padre. Somos llamados a no sembrar discordias, bendito Dios, sino a buscarte en todo lo que hagamos, en todo tiempo, bendito Padre. Permite que pueda haber reconciliaciones, restauración, sanación, bendito Dios. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos. Te pido que nos ayudes, Señor amado, a poder realmente arrepentirnos, Señor amado, de todo lo que hacemos, de lo que hemos hecho, bendito Dios. Que vengamos con un corazón sincero ante ti, que te confesemos todo, bendito Padre.
porque nos olvidamos que tú ya lo sabes todo, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. No nos abandones, bendito Dios, te lo pedimos, por favor, bendito Padre, porque muchas veces nos sentimos solos, pero tú estás allí, bendito Dios, y no queremos verte muchas veces, Señor. Ayúdanos, bendito Padre. Gracias por la vida de los jóvenes, de los adolescentes que estamos aquí, bendito Dios. Seas tú cuidándolos y protegiéndolos en todo tiempo. Ayúdanos, bendito Dios. Amén. Gracias, chicos. Todo eso te lo pedimos siempre en nombre de tu Hijo Jesús.